Queremos ver la realidad con ojos de pastores, escuchar los mandatos de Jesús y proponer el camino de Guadalupe al Redentor. Ese es el objetivo de la carta. Como ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, el obispo don Fidencio, iba a decir el Papa, el obispo don Fidencio sigue el método que han seguido muchos documentos eclesiales, sobre todo a nivel Latinoamérica, que es el método de ver, juzgar y actuar. Ahora con otras palabras, pero es el mismo método: ver, juzgar y actuar, ¿no? Que ahora es: contemplamos, discernimos, proponemos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos a la primera parte. En la primera parte contemplamos. Fruto de la visita pastoral que el obispo realizó durante este tiempo en nuestra diócesis, en primer lugar, él nos invita a que nos demos cuenta de que hay una crisis de identidad cristiana. Hay una crisis de identidad cristiana. ¿Qué significa eso? Efectivamente, somos un pueblo que en la estadística, al menos, todavía somos mayoritariamente católicos. El dato como tal, ahí está. Somos católicos. México sigue siendo mayoritariamente católico. Que se le note que es católico, ya es un cuento muy distinto, muy diferente. Son dos realidades casi opuestas, tristemente. Tristemente son realidades casi opuestas. Bueno, a eso se refiere el obispo cuando habla de crisis de identidad cristiana. Sí, efectivamente, hay mucho católico, también hay otras formas de cristianismo, ¿no? Pero hay mucho católico y sin embargo el fundamento falla. O sea, somos católicos, ya cada quien sabrá en qué medida, en mayor o menor medida, somos católicos, pero pareciera más de nombre que de otra cosa. Muy bien. Bueno, entonces, por un lado tenemos eso. Tenemos un sustrato, una base, un fundamento católico débil. Y además tenemos una cultura francamente hostil al cristianismo y al catolicismo en particular. ¿Sí? Tenemos una cultura así, que está en contra del cristianismo en general y particularmente contra el catolicismo. Muy bien. Bueno, entonces hay una crisis de identidad cristiana y también hay una crisis de sentido, tanto personal como social. Y el obispo, ahí en esas primeras páginas, ahora no vamos a hacer un estudio extenso de todo el documento porque pues, nos llevaríamos demasiadas sesiones con cada carta, pero en general el obispo nos invita a que veamos también que hay una crisis de sentido, tanto personal como social. Es decir, se nota en que hay fragmentación, se nota debido sobre todo al asunto de la pandemia, también índices más altos de ansiedad, se nota también que hay mucho consumismo, que hay individualismo, ¿no? Cada quien jala por su lado, por su cuenta, cada quien se ocupa de sus propios intereses, hay falta de solidaridad, por lo tanto, hay exclusión de los más pobres, de los más débiles, de los indefensos, ¿no? De los que parecen menos útiles a los ojos del mundo. Por lo tanto, hay descarte, lo que el Papa Francisco de distintas maneras señaló durante su pontificado, hay descarte de personas, ¿no? A la persona se le valora únicamente en la medida en que es útil.
Y tenemos también una falta de horizonte religioso unificador. Estamos más bien en una época de indiferencia. Vivimos eso, vivimos una época de indiferencia acerca de Dios. Bueno, de estas crisis, dice nuestro obispo, surgen 7 gritos de la realidad. Ok. El primero es el de las víctimas de la pandemia, que ha dejado tras de sí enfermedad y soledad. Segundo, tenemos el grito de las víctimas de la inseguridad y la violencia. Tenemos el grito de los pobres y los hambrientos. Tenemos el grito de las mujeres que sufren violencia y exclusión. Tenemos el grito de los adolescentes y jóvenes que experimentan desempleo, violencia y falta de futuro. Tenemos el grito de los migrantes que también experimentan soledad, desarraigo y falta de solidaridad. Y tenemos el grito de la tierra, es decir, la crisis ecológica. Muy bien. Lo primero entonces que nos invita el obispo es ver nuestra realidad, y en nuestra realidad lo que se asoma es eso. Con la mirada del pastor, el obispo nos invita a que nos demos cuenta de eso. Hay distintas víctimas, ¿no? Hay distintos necesitados que gritan, que piden ayuda, en mayor o menor medida. Pueden o no hacerlo de forma explícita, pero es también nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios, ser solidarios. Entonces, aunque el otro no me pida ayuda y yo puedo ofrecérsela, pues lo correcto es que se la ofrezca. Ya después, si la quiere o no, esa es otra historia, pero al menos yo estoy llamado a ofrecerla. Bien, entonces la realidad nos presenta esos 7 gritos. El grito de las víctimas de la pandemia, el grito de las víctimas de la inseguridad y la violencia, el grito de los pobres, el grito de las mujeres, el grito de los jóvenes y adolescentes, el grito de los migrantes y el grito de la tierra. Bien, entonces primero contemplamos la realidad. Hay esas necesidades. Tenemos esas necesidades. ¿Cuál es el siguiente paso de nuestro método? Discernimos. O, como era antiguamente, juzgamos. ¿Cómo se juzga? ¿Cómo se discierne esa realidad? A la luz del Evangelio. A la luz de la palabra de Dios. ¿Y de qué más? Del magisterio Y del magisterio de la iglesia. ¿Cómo le da uno gusto como maestro cuando hay un alumno que sí le ponen ahí todo el empeño? Gracias, Angelito, tú haces que esto valga la pena completamente. Es correcto, es correcto. A la luz de la palabra de Dios y a la luz del Evangelio, la iglesia busca responder a esa realidad que tiene enfrente. Bien, ¿cómo respondemos? ¿Qué es lo que nos invita el obispo a contemplar en la palabra de Dios para responder a esos gritos? Lo que nos invita el obispo que veamos es que de parte de Jesús hay imperativos, o sea, hay mandatos de parte de Jesús. Eso es lo que significa este modo, ¿no? El imperativo indica una orden. A veces también indica que se llama a alguien, ¿no? Como cuando se coloca el signo de exclamación, ¿no? Cuando alguien dice ¡Leilani! Hola, Leilani. Ese también puede ser imperativo, ¿no? Pero lo que indica es eso. Lo que indica es un mandato, una orden. Entonces,
El obispo nos invita a que reconozcamos eso en la Escritura y que lo reconozcamos de parte de Jesús. A ver, déjenme ver si... no, sí, ya es otra cosa. Déjenme retacho. De parte de Jesús, entonces, hay mandatos. Y claro, aquí también es bueno que nos detengamos un momentito a pensar. Ciertamente, después podemos ser más o menos cabezones, pero regularmente, ¿qué implica o qué exige un mandato? Pues que lo cumplamos, ¿verdad? Que lo cumplamos. Si tú como papá, si tú como mamá le dices a tu hijo, a tu hija, llegas aquí a las 10, ¿es sugerencia o es mandato? Es mandato. O sea, llegas a las 10. Y si no llega a las 10, se puso la tranca y a ver dónde duermes. Qué bueno que no soy papá. Gracias a Dios que no soy papá, porque quién sabe cómo le habría a mis muchachos. Bueno, entonces, el imperativo es eso, es una orden, y la orden se da para cumplirla. No es una sugerencia. No es una sugerencia, no es, pues mira, hijo, tú verás si quieres llegar como a las 10. No, es, llegas a las 10. Ok, bueno, de parte de Jesús también hay imperativos. De parte de Jesús también hay unas órdenes que el obispo, de una manera muy sabia, identifica y pone en armonía con los gritos que él ha ido descubriendo en este tiempo de las visitas pastorales. Bueno, entonces ahí en bueno, no les dije, pero ya estamos en el segundo documento que les mandé, el que se llama El mejor servicio en la evangelización. Ajá. Por si después lo quieren ahí ir siguiendo, ahí les puse una tablita que señala cuál es el imperativo, qué crisis es la que aborda y cuál es el signo profético al que nos llama el obispo. Muy bien, entonces hay una realidad, hay un grito, hay un imperativo de parte de Jesús, una orden, y debe haber una respuesta de parte de nosotros, la Iglesia. Una respuesta a ese mandato de Jesús que busca aliviar el grito del cual se está partiendo. ¿Ok? Muy bien. De manera general, el obispo nos propone como lo primerito, ¿no? Antes de pasar a los imperativos y a las casas, que ahorita vamos a ver. Antes de pasar a los imperativos, el obispo nos invita a considerar una primera actitud, que es como un signo transversal, algo que el obispo quiere que esté presente en los distintos aspectos de la pastoral, que es la escucha. Esa es la primera actitud que nos propone el obispo. Porque claro, si alguien está grite y grite y nadie lo oye, ¿de qué le sirvió gritar? Pues de nada. Ayer, cuando venía de regreso de ver a mis papás, venía escuchando un podcast donde narran historias como de tragedias y esas cosas. No me pregunten por qué me gusta escucharlo. Pero el día de ayer estaba escuchando un episodio acerca de un barco coreano que después de unas modificaciones ilegales que les hicieron, y entre una cosa y otra, de esas ocasiones en las que todo se conjuga para que las cosas salgan mal. El chiste es que más de 200 personas, muchos de ellos estudiantes de secundaria, quedaron encerrados en los cuartos del barco, ¿no? Era un ferry, creo, como un crucero, hagan de cuenta. Quedaron encerrados en sus cuartos y ahí murieron, encerrados en sus cuartos. ¿Qué pasó? Que las modificaciones hicieron que el barco llevaba más peso del que debía llevar, se empezó a ir de lado, y cuando se fue yendo de lado, entonces el capitán y la tripulación le dijeron a los que iban viajando: métanse a su cuarto.
pónganse sus chalequitos salvavidas y cuando llegue la ayuda les hablamos para que salgan y ya, no pasa nada, aquí no ha pasado nada. ¿No? Muy bien. Bueno, pues el barco se siguió chocando. Los tripulantes se fueron, los ingratos, el capitán se fue, ¿no? Fueron los primeros en brincar, abandonaron el barco. Los que desobedecieron también brincaron y los que obedecieron se quedaron en su cuarto esperando a que los rescataran. Y bueno, pues como esto fue relativamente hace poco, pues ya existían los teléfonos celulares, ¿no? Entonces hay evidencia fotográfica de cómo esos jovencitos, y también videos, de cómo esos jovencitos estaban en sus camarotes, viendo cómo subía el agua y esperando a que les hablaran para rescatarlos, ¿no? Pues ya al final algunos mandaron un mensaje de despedida a su familia, ¿no? Y pensaba, ahorita me acordaba de eso porque esto, ¿no? O sea, yo me imagino que muchos de ellos cuando el agua ya les llegó al cuello o antes empezaron a gritar. Yo me imagino que al menos unos cuantos empezaron a gritar. Si no hubo nadie que los escuchara, ¿de qué sirvió que gritaran? De nada. Bueno, entonces, el obispo nos dice, ahí hay unos gritos. En nuestra sociedad queretana hay unos gritos. Hay que atenderlos. Hay que atenderlos. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo primero es escuchar los gritos. Si no presto atención a los gritos que está presentando la sociedad, no los voy a poder atender. Entonces la actitud que atraviesa toda la pastoral es la actitud de la escucha, la actitud de la apertura, la actitud de la disponibilidad. Muy bien, ahora sí, pasamos a los 7 imperativos. El primero, para atender la crisis de identidad cristiana, Jesús nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el primer imperativo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué atiende? Atiende la crisis de identidad de la que hablábamos hace un ratito. ¿Cuál es el proyecto que nos invita don Fidencio a que pongamos en acción? Centros de formación para discípulos y misioneros. Si se nos está perdiendo nuestra identidad como cristianos, ¿qué es lo primero? La formación. La formación. Yo sé que pues ustedes están aquí, no es para ustedes el regaño, pero regularmente sucede así. Los que vienen son los que están regañados. Pero bueno, espero que no sea tanto un regaño, sino un comentario. Nuestro párroco insiste tanto en el tema de la formación precisamente por eso. Precisamente porque lo que se está buscando es responder a ese grito de una identidad cristiana diluida, débil, incompleta. Y para eso son estos espacios de formación. Qué bueno que ustedes están aquí, bendito sea Dios. Nos encantaría que estuviera lleno como si fuera misa de domingo o como si fuera 28 de octubre o el Día de las Madres del domingo, sí, también. Pero bueno, miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, como si fuera miércoles de ceniza, ándale, exacto. Pero bueno, ustedes están aquí, bendito sea Dios. Ojalá que fuéramos más, pero pocos pelos, pero bien peinados. Exactamente. Bien, entonces, el primer imperativo es arrepiéntanse y crean. Atiende la crisis de identidad y el proyecto, la acción concreta es centros de formación. Muy bien. Segundo imperativo, vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y anuncien. El primero es vengan. El primero es arrepiéntanse y crean. El segundo es ya se arrepintió, ya creyó, ya aprendió, ahora vayan y anuncien. Para atender la crisis de soledad, de aislamiento, de pasividad, el obispo nos invita
a que pongamos en acción el proyecto de la casa de comunión. Casa de comunión que se materializa en los círculos bíblicos y en las pequeñas comunidades. ¿Vale? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace en las pequeñas comunidades? ¿Quién pertenece a una pequeña comunidad? ¿Un círculo bíblico? Me faltan manos, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo que hay manos no levantadas? Bueno, a ver, lo característico del círculo bíblico, de las pequeñas comunidades, no es tanto, sí es parte, pero no es tanto el estudio. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es la casa de pastoral, que se encarga de la formación, como ahorita, y otra cosa es la casa de comunión. Entonces, si las pequeñas comunidades son la materialización de la casa de comunión, ¿qué debería ser lo característico de esas pequeñas comunidades? La convivencia, el compartir, el acompañarnos, acoger al... la acogida, ¿sí? El que el otro se sienta recibido, que el otro encuentre un espacio, pues eso, donde sea acompañado, donde sea escuchado, cobijado. ¿Sí? Todo eso es lo que implica la casa de comunión. ¿Ok? ¿También sirve para meditar la palabra de Dios? Sí, también. Y qué bueno que lo hagan, es parte de. Pero lo fundamental de las pequeñas comunidades es saber que tengo un circulito, saber que el barrio me respalda. Ahora sí diríamos, saber que el barrio me respalda, saber que hay alguien al que puedo ir a pedirle ayuda si la necesito. Para eso son las pequeñas comunidades. Vayan y anuncien. Bueno, el tercer imperativo, vayan y curen. Vayan y curen. ¿Sí? Jesús envía a los apóstoles también con ese poder, con el poder de sanar enfermos, de expulsar demonios. Muy bien. Y ese imperativo de parte de Jesús aborda la crisis sanitaria, la crisis de salud. En ese sentido, entonces, el proyecto concreto que nos pide el obispo es la Casa Samaritana, que se materializa en consultorios y dispensarios médicos. ¿Sí? Aquí en nuestra parroquia, gracias a Dios, Alicia, ahí a la cabeza, nos tiene muy bonito el dispensario médico, ¿no? Muy bien conectado con otros dispensarios, muy atentos para lo que se vaya necesitando. Y se trata de eso, ¿no? El Evangelio no es solamente una cuestión espiritual. Sí es espiritual, pero también material. Por eso creo que es la carta de Santiago, ¿no? La que dice, hombre, pues si ves uno que tiene frío, pues no le digas, cobíjate, que te vaya bien, no voy a rezar por ti. Ofrécele la cobija, si la tienes, ofrécela. ¿No? Son las dos cosas, lo material y lo espiritual. Bueno, ante la situación de salud que vemos en nuestra sociedad, está la Casa Samaritana, que de forma concreta, con los consultorios y los dispensarios médicos, intentan y hacen eso. No solo lo intentan, sino que lo hacen. Atienden a nuestros hermanos enfermos. Otro imperativo de parte de Jesús: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Jesús no dijo, ay, si te sobra una monedita. No, ay, si quieres venir a ayudarme. No. Denles ustedes de comer. ¿Qué crisis atiende? La crisis de pobreza y hambre. ¿Qué proyecto concreto nos propone el obispo? La Casa de la Caridad. Es decir, espacios donde los pobres son el centro, donde se practica el convivir y el compartir fraterno. Muy bien. Siguiente imperativo: dense la paz. Dense la paz.
¿Qué crisis quiere abordar? La crisis de violencia, la crisis social. Y ahí el proyecto, el signo es la Casa de la Paz, el Échale Capaz. Perdón, chiste local. Y el proyecto práctico es eso, un espacio donde haya educación de la mente, el corazón y el lenguaje para la paz. En su momento yo como que de repente decía, quizá ya es exagerar, pero yo creo que ya después pensándolo bien dije, no, sí tiene razón. En las visitas pastorales, por ejemplo, de repente alguien hacía el comentario, ¿no? De, oiga, señor obispo, me mire aquí aprovechando, matando 2 pájaros de un tiro, ¿no? Y le decía, no, hay que sacar ese lenguaje de violencia. Hay que buscar otras formas. En lugar de decir matar 2 pájaros de un tiro, no me acuerdo qué proponía él, ahí ya no me acuerdo, pero sí él hacía otra propuesta, ¿no? O sea, pero cosas así, ¿no? Decir, hay que erradicar ese lenguaje de violencia y hay que buscar la forma para colocar uno que más bien sea de paz. Y ya después, entre una cosa y otra, sí, yo me encontré, por ejemplo, con un experimento social que hicieron hace unos años, un grupo de psicólogos, en 2 barrios muy distintos de Estados Unidos, dejaron un carro abierto. No se veía que estaba abierto, no se veía que no tenía seguro, simplemente llegaron, lo estacionaron, no le pusieron seguro, no le hicieron nada, ahí lo dejaron. En un barrio con mucha basura, con altos índices de violencia y tal y cual. Y dejaron un carro igualito, pero en un barrio pues donde no se veía ese tipo de cosas, ¿no? De un nivel socioeconómico un poquito más alto. No me acuerdo si al segundo o al tercer día el carro que habían dejado en el barrio más pobre y con mayor índice de violencia estaba totalmente acabado, sin llantas, sin batería, los vidrios rotos, rayado, después hasta lo quemaron. En el barrio donde no había esas características, no le hicieron nada al carro, no le pasó nada, nadie se acercó a hacerle nada, ¿no? Entonces el asunto es que incluso a veces con esas cositas pequeñas se va generando un ambiente de violencia que después se replica. Bueno, entonces el asunto es que dice el obispo, hay que proponer una educación de la mente, del corazón y del lenguaje para la paz. Para la paz. ¿Qué decir esas siglas? ¿Mande? ¿Qué decir esas siglas de capaz? Capaz. No sé de qué es la segunda P. Supongo que es Casa de Pastoral para la Paz, no sé. Sí, no sé por qué tiene 2 P's. Ahí sí no sé. Ahí sí les fallo. Voy a revisar. Bueno, el siguiente imperativo, ya casi se nos acaba el tiempo, corran. Siguiente imperativo, hagan esto en memoria mía. ¿Cuándo dice eso Jesús? En la última cena. ¿Qué crisis quiere atender? La crisis eclesial y de fe. Pues cosas como esto, ¿no? que el Papa Francisco señalaba y que de algún modo pues también se señala en el proyecto global de pastoral. Pues sí, efectivamente, los pastores a veces se nos olvida que somos pastores, ¿no? Y no vivimos conforme a nuestra vocación y a nuestro estado de vida. En ese sentido, es necesario eso, es necesario atender esa crisis eclesial. Hay cosas dentro de la iglesia, en todos los niveles, no solamente entre los ordenados, sino en todos los niveles, hay cosas dentro de la iglesia que no deberían darse. Y hay que buscar la manera de sanar esas situaciones, ¿no? De revertirlas. ¿Cuál es el proyecto concreto que nos propone el obispo? La casa de espiritualidad, es decir, cenáculos para redescubrir la Eucaristía como fuente de misión.
que dediquemos tiempo para eso, que dediquemos tiempo para conocer y amar la Eucaristía. Conocerla, amarla y por lo tanto vivirla con mayor intensidad. Hace poquito escuchaba una persona que decía, es que la misa es bien aburrida. Si no se entiende, sí. Si no entiendo qué es lo que está pasando, sí, es algo bien aburrido. Pero cuando la entiendo, cambia la cosa. Y cambia mucho, cambia muchísimo. Bueno, entonces el sexto imperativo es ese: hagan esto en memoria mía. Quiere que pongamos al centro la Eucaristía para sanar lo que es necesario sanar al interno de la Iglesia. Y finalmente, el séptimo imperativo: vende todo y sígueme. Busca atender la crisis antropológica y cultural, y en este apartado el obispo incluye el asunto de la violencia contra la mujer, el asunto de la pobreza, el asunto del ataque a la familia y el asunto de la juventud que experimenta falta de sentido. Bien, y aquí el obispo hace la propuesta de la Casa Club Joven, espacios para que los adolescentes y jóvenes encuentren sentido a su vida. Muy bien, bueno, entonces en esta segunda parte nos encontramos con eso, con los imperativos que al final nos proponen una acción concreta, que es este asunto de las casitas. Este asunto de las casitas viene desde el proyecto global y todavía antes desde el discurso del que habíamos hablado del Papa Francisco, porque en su discurso el Papa Francisco también habló en varias ocasiones de la casita sagrada que pide la Virgen al indio Juan Diego. Después se recupera este signo de la casita sagrada en el proyecto global de pastoral, y el obispo lo aterriza en nuestra diócesis en diferentes casas. Cada una de esas casitas lo que indica es eso, lo que indica es no tanto un espacio físico o geográfico, sino una acción concreta. Una acción concreta que busca atender uno de los gritos que el obispo ha descubierto en nuestra diócesis. Muy bien. Bueno, ya no les voy a alcanzar a hacer su examen, se los hago de hoy en 8, no se preocupen. Ya en la siguiente sesión, primeramente Dios, terminamos esta carta pastoral. Se lo llevan de tarea. No, mejor de hoy en 8. Es que me gusta verlos batallar. Bueno, pónganse de pie, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias por su tiempo, buen regreso a sus hogares, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Padre. Ten, Marijo, muchas gracias. Muchas gracias.